La primera mentira no fue que los dioses bajaron del cielo. La primera mentira fue más lenta, más útil y más humana, que siempre habían estado allí. Lo sé porque encontré esa frase donde no debía existir, hundida en una tablilla húmeda al fondo de una cesta de juncos, sellada con barro negro, en una cámara baja del santuario de Eridú, donde el aire olía a sal, pescado seco y lana quemada. Afuera, el alba apenas tocaba los bordes del pantano. Adentro, mi lámpara temblaba sobre los signos recién copiados, y por un instante pensé que no estaba leyendo una memoria, sino un delito. Decía, antes de que los grandes señores recibieran nombre, ya había casas, ya había cuentas, ya había hambre. No era una blasfemia, era algo peor, porque en mi tiempo los jóvenes repetían que Enki había enseñado a levantar muros, a contar el grano y a ordenar el agua. Lo repetían los sacerdotes, lo repetían las mujeres que molían cebada en los patios, lo repetían los hombres que descargaban cestas en los embarcaderos de caña, pero la tablilla hablaba de un tiempo anterior, una llanura todavía más baja y más cercana al golfo, donde el barro era fértil, los canales aún no tenían nombre sagrado, y los señores de las plataformas altas dormían como hombres, no como dioses. Allí empezó todo, no en un relámpago, no en una visión, no en una voz caída del cielo. Empezó en una franja de tierra húmeda donde el agua dulce peleaba cada día con la sal. Había casas de adobe con techos de caña, almacenes largos, corrales, hornos de pan, patios donde se secaban redes y pequeñas dársenas donde las embarcaciones de juncos llegaban cargadas de pescado, betún, conchas y piedra traída desde lejos. Los niños corrían desnudos hasta los tobillos por el lodo tibio. Los viejos observaban el color del agua como si miraran el rostro de un enemigo. Las mujeres sabían cuándo una semilla iba a abrirse y cuándo la tierra, de tan cansada, ya solo devolvía costras blancas. Sobre todos ellos mandaba una casa alta. No era todavía un templo como los que vendrían después, pero ya se le parecía en lo esencial. Allí se guardaban los cuencos sellados, las medidas, los registros, los collares de concha, las telas finas, los aceites perfumados, los cuerpos elegidos para servir y los secretos del calendario. Los que vivían en esa casa no araban, no remaban, no hundían las piernas en el fango. Tenían manos lisas, párpados pintados con malaquita molida y una forma de hablar tan tranquila que parecía anterior a la culpa. Comían mejor, dormían mejor, se bañaban con agua llevada por otros, elegían quién se unía a quién, qué vientre debía guardar semilla, qué hijo podía vivir dentro del recinto y cuál crecería fuera, entre mosquitos y esteras rotas. Todavía no los llamaban Anunnaki, pero ya estaban aprendiendo a parecerlo. Entre ellos había uno distinto, no por bondad. La bondad era un lujo raro en aquellos días, sino porque miraba demasiado. Se detenía donde los demás pasaban, escuchaba a los pescadores, tocaba la sal acumulada en los bordes del campo, preguntaba cuánto pesaba un saco y cuánto podía aguantar la espalda de un hombre antes de torcerse para siempre. Aún no era un dios. Ni siquiera era un nombre temido. Era solo un heredero de la casa alta, delgado, silencioso, con barro seco en el borde de la túnica y ojos atentos al nivel del agua. Más tarde lo llamarían Enki, pero esa mañana todavía era un hombre, y el mundo, antes de arrodillarse ante los dioses, seguía perteneciendo al barro, al hambre y a quienes aprendían a administrarlos. La casa alta no dominaba por fuerza abierta, dominaba por distancia. Desde abajo parecía un solo edificio, una masa de adobe alzada sobre una plataforma seca, con rampas estrechas, puertas cubiertas por esteras gruesas y muros lavados con yeso pálido que devolvían el sol como si dentro viviera otra estación. Pero por dentro era un pequeño mundo separado del resto, patios frescos, cuartos de almacenamiento, cámaras de aceite, salas de cuentas, habitaciones para el sueño y habitaciones para el placer. Todo estaba ordenado para que el barro, el sudor y la fatiga quedaran fuera o llegaran ya transformados en servicio. Los hombres y mujeres del llano solo veían fragmentos de aquella vida. Veían bajar a los sirvientes con jarras selladas de cerveza espesa. Veían subir sacos de cebada, pescados abiertos, aves cebadas y telas suaves. Veían algunas noches el resplandor de lámparas detrás de los tejidos colgados en las ventanas altas, y oían música de arpa y flautas cuando las raciones en las casas bajas habían sido reducidas por malas mareas. Aquello no bastaba para odiarlos por completo. El odio exige cercanía. Lo que sentían era peor, una mezcla de dependencia, deseo y resignación, porque la casa alta no solo comía mejor, también sabía mejor. Sabía en qué luna convenía abrir un canal y en cuál era mejor cerrarlo. Sabía cuánto grano podía reservarse sin provocar motín. Sabía qué familia había perdido 2 hijos y aceptaría entregar una hija al recinto a cambio de protección. Sabía qué pescador mentía en el peso de sus redes
¿Y qué supervisor robaba sin disimulo de las cestas comunes? Los signos de barro todavía eran pocos y torpes, marcas para contar, recordar, exigir, pero ya bastaban para una verdad decisiva. El que registra termina mandando sobre el que suda. Dentro de la casa, los futuros dioses se educaban en esa verdad como otros se educan en la oración. No nacían todos iguales. Algunos eran hijos de mujeres escogidas por su salud, su pelvis ancha, sus dientes sanos y la docilidad de sus parientes. Otros eran tomados del exterior, muchachos de mirada rápida, niñas de dedos finos, cuerpos que prometían utilidad o belleza. Allí aprendían a no comer con ansiedad, a no bajar la vista demasiado pronto, a hablar despacio, a medir el silencio. Les enseñaban a ungirse con aceites perfumados, a dormir en esteras limpias, a distinguir la cerveza áspera del pueblo de la cerveza clara reservada a los patios internos. Les enseñaban sobre todo a no parecer hambrientos. Esa fue la primera forma de lo divino, no el trueno, no la visión, no la inmortalidad, la ausencia visible de necesidad. En las noches de ceremonia, cuando el calor se aferraba a las paredes y el pantano parecía hervir en la oscuridad, los miembros de la casa alta se cubrían el pecho con cuentas de concha y lapislázuli traído por manos que jamás tocarían. Sus ojos eran delineados con polvo verde y negro, sus muñecas olían a resina y flores secas. Hombres y mujeres bebían reclinados mientras los músicos tocaban para ellos y los sirvientes no alzaban la cabeza. A veces elegían pareja por deseo, a veces por cálculo, a veces porque la unión de dos cuerpos servía para sellar lealtades mejor que cualquier cuenco de grano. No era una libertad escandalosa en el sentido de las historias obscenas, era algo más frío. El deseo había sido convertido en administración. Las muchachas del recinto no pertenecían del todo a sí mismas. Los hijos que nacían en cámaras interiores podían recibir leche, protección y un lugar entre los contadores. Los que nacían donde la marea dejaba mosquitos y fiebre podían ser llevados a cargar juncos o a limpiar redes. Hasta el lecho obedecía una lógica de almacén: conservar lo útil, exhibir lo raro, descartar lo que amenaza el equilibrio. El joven que más tarde sería llamado Enki vio pronto la grieta bajo aquel esplendor. Vio a un supervisor castigar a un remero por derramar aceite mientras, en el patio superior, una jarra entera era vaciada por capricho para lavar pies perfumados. Vio a una mujer del recinto llorar en silencio porque su hijo sería entregado a otra cámara, no por castigo, sino por conveniencia de sangre. Vio banquetes celebrados la misma semana en que la sal había mordido 3 campos, y las raciones de cebada fueron recortadas para las casas bajas. Comprendió entonces algo que nadie le había enseñado, y que, precisamente por eso, era peligroso entender. Los que vivían arriba no se estaban volviendo dioses. Se estaban acostumbrando a que los demás los miraran como si lo fueran. A la casa alta se entraba limpio o no se entraba. Antes de subir la rampa, los pies debían pasar por una artesa de agua turbia perfumada con hojas machacadas. No era higiene, era teatro. La tierra del llano, pegada a los tobillos, quedaba abajo con los insectos, las redes rotas y los gritos de los cargadores. Arriba empezaba otro orden. Un orden de sombra, cuentas exactas y puertas cerradas. El muchacho que después sería llamado Enki lo aprendió temprano. No bastaba con mandar. Había que parecer nacido en una zona donde el barro nunca salpicaba. En el centro del recinto había una cámara que los viejos nombraban en voz baja, la casa del agua profunda. No estaba cavada bajo tierra, pero lo parecía. Sus muros eran más gruesos, el aire era más frío y las lámparas ardían allí con una llama estable, como si incluso el humo obedeciera. En grandes tinajas, revestidas con betún, guardaban agua traída de los pozos más dulces, lejos de la lengua salada del golfo. En estantes de madera descansaban bolsas de semillas, cuentas de piedra, cuchillos de cobre blando, conchas perforadas, tablillas de arcilla todavía húmeda y canastas selladas con cordel trenzado. No era un santuario en el sentido que después repetirían los himnos. Era algo más valioso. Era una reserva de mundo. Allí se decidía cuándo sembrar antes de que la marea volviera amarga la tierra. Allí se comparaban marcas de nivel en varas antiguas, manchas de limo en tablillas secas, el color de la espuma cuando el agua regresaba torcida desde el golfo. Allí se clasificaban espinas de peces, tipos de barro, fibras de junco, resinas, piedras llegadas por intercambio desde tierras que la mayoría solo conocía por rumor. Allí las parteras del recinto dejaban nudos de cuerda para recordar nacimientos difíciles. Allí los navegantes marcaban corrientes. Allí los contadores llevaban registro del grano perdido por hongos, ratas o robo. Todo lo importante en la llanura terminaba entrando a esa cámara bajo una forma nueva. El pez se volvía número. La crecida
se volvía señal, el parto se volvía precedente, el hambre se volvía cálculo. Enki iba allí más de lo necesario, a veces con una tablilla recién alisada entre las manos, a veces solo para mirar cómo un anciano de dedos torcidos presionaba signos pequeños en el barro y luego soplaba con paciencia para secarlos. Aprendió que el verdadero poder no estaba en las jarras perfumadas ni en las cuentas azules del banquete, estaba en convertir la experiencia de muchos en un secreto de pocos. Un pescador sabía cuando el agua estaba rara, un campesino sabía cuando la costra blanca mataría la semilla, una mujer sabía por el olor de la sangre cuando un parto venía torcido, pero en la casa del agua profunda todo ese saber cambiaba de dueño. El que lo reunía podía después devolverlo con solemnidad, como si lo hubiera recibido del cielo. Una tarde, mientras el sol descendía sobre los canales y las garzas caminaban despacio entre los juncos, Enki vio entrar a 3 hombres del llano cargando un saco de barro oscuro. Lo vaciaron sobre una estera. Dentro había trozos de arcilla endurecida, viejas cuentas, restos de caña ennegrecida y una figurilla sin rostro. Lo habían encontrado más al sur, donde el agua se retiró unos días, dejando al descubierto tierra vieja. Había casas antes, dijo uno de ellos sin alzar mucho la voz. Casas por debajo de nuestras casas. El supervisor le ordenó callar, pero Enki siguió mirando aquellos restos con una atención que no era simple curiosidad. No le inquietó la figurilla, ni siquiera las cañas quemadas. Lo que le heló el pecho fue otra cosa, las huellas de un mundo anterior al suyo, enterrado no por castigo divino, sino por agua, abandono y tiempo. De pronto la casa alta dejó de parecerle el centro del origen. Quizá tampoco era el final, quizá solo era otra capa de barro sobre una ruina más antigua. Esa noche, mientras los músicos tocaban arriba y el perfume de resina bajaba por los corredores, Enki volvió a la cámara fría y tocó con la yema de los dedos la figurilla sin rostro. Comprendió entonces, con una claridad casi cruel, que quien controla la memoria no solo gobierna a los vivos, también decide qué muertos merecen seguir existiendo. Ningún hombre de la llanura recordaba el día exacto en que el trabajo dejó de ser una necesidad compartida y empezó a parecer una deuda. Eso ocurre así con las cadenas más duraderas. No entran de golpe, se reparten en costumbre, en pequeñas obediencias, en frases repetidas hasta que suenan antiguas. Primero fue razonable que algunos vigilaran el nivel del agua mientras otros cavaban. Después fue útil que unos guardaran la cebada mientras otros la cosechaban. Más tarde pareció prudente que la distribución del grano pasara por manos entrenadas, y cuando quisieron advertirlo, cavar, remar, cargar, secar redes, reparar compuertas y sacar limo de los canales ya no eran tareas del poblado, eran obligaciones medidas, contadas y devueltas en raciones. La casa alta había encontrado la forma más limpia de mandar, hacer que el esfuerzo de todos pareciera una ofrenda al orden. En la estación de los grandes trabajos, cuando el calor endurecía los labios y la piel se cubría de una película de sal antes del mediodía, los hombres del llano eran llamados por familias. Unos iban a los canales principales, donde el barro debía abrirse con azadas de madera endurecida al fuego. Otros eran enviados a reforzar bordes con cestas de junco llenas de limo. Los jóvenes más fuertes arrastraban troncos cortos, haces de caña, sacos de arcilla. Las mujeres no quedaban fuera, molían, reparaban fibras, curaban manos abiertas, cocían panes espesos para cuadrillas enteras y llevaban agua en vasijas que pesaban más conforme el sol avanzaba. Incluso los niños trabajaban, espantando aves de los campos, recogiendo restos útiles, contando peces pequeños en bandejas de barro. Todo parecía inevitable, y lo era hasta cierto punto. Sin diques, el agua se perdía o se volvía enemiga. Sin limpieza, los canales morían. Sin almacenamiento, una mala estación convertía la aldea en cementerio. Pero lo inevitable terminaba donde empezaba el exceso, porque el grano no subía a la casa alta solo para ser conservado, subía también para establecer distancia. Las mejores porciones iban al recinto, los aceites más finos, las telas más suaves, los pescados más grandes y las vasijas sin grietas tomaban el mismo camino. Abajo quedaban el reparto tardío, la cerveza agria, las espinas, los restos de molienda y la promesa de que todo sacrificio tenía sentido porque alguien, en lo alto, conocía el equilibrio del mundo mejor que quienes lo sostenían con la espalda. Enki empezó a ver el truco durante las inspecciones. Bajaba con supervisores y contadores a los bordes de los campos, donde el barro olía a vegetal podrido y la humedad atraía nubes de insectos. Allí escuchaba las cifras, tantas cestas movidas, tantos hombres útiles,
tantas manos perdidas por fiebre, tantas jornadas necesarias para abrir una nueva derivación del canal. Los contadores hablaban con voz seca, como si la fatiga pudiera reducirse a marcas sobre arcilla, pero Enki miraba las clavículas salidas, los hombros en carne viva por el roce de las cuerdas, la piel cuarteada en los talones, los ojos de las mujeres que calculaban en silencio si lo entregado bastaría para que sus hijos no robaran comida antes del siguiente reparto. Había algo obsceno en esa precisión. No porque el número fuera falso, sino porque era verdadero de una manera incompleta. Decía cuánto producía un cuerpo, pero no cuánto costaba quebrarlo. Un mediodía vio a un hombre caer dentro del canal secundario mientras levantaba una cesta de limo. No era viejo, ni especialmente débil, simplemente había llegado al borde. Intentó incorporarse una vez, resbaló y quedó de rodillas, con las dos manos hundidas en el agua marrón. El supervisor ordenó apartarlo y seguir, no con crueldad visible, sino con eficacia. La cuadrilla obedeció. Dos muchachos lo arrastraron hasta una sombra corta. El trabajo continuó. El agua no esperaba. Enki se quedó quieto. Entendió entonces que la casa alta no había inventado el esfuerzo, pero sí había inventado algo más útil, su apropiación moral. El agotamiento de los demás ya no era un accidente del mundo, ni una carga repartida entre vecinos. Era un recurso administrado desde arriba, legitimado por cuentas, sellos y rituales. El hombre que caía no había cedido ante el sol. Había sido gastado. Aquella tarde, al regresar, cruzó los patios interiores donde unas muchachas lavaban copas de buena arcilla y unos músicos afinaban cuerdas para la comida de la noche. El contraste le golpeó con más fuerza que cualquier discurso. Afuera la tierra exigía carne, agua y tendones. Adentro, la fatiga llegaba convertida en abundancia silenciosa. El barro se volvía pan blanco. El sudor se volvía aceite perfumado. El dolor se volvía estabilidad. Y esa transformación, comprendió, era el verdadero misterio que los futuros dioses querían proteger. No una magia del cielo, una alquimia social, tomar el trabajo ajeno y devolverlo como prestigio propio. Poco después comenzaron las nuevas marcas en tablilla. Ya no solo contaban cebada, pescado o jornadas. Empezaron a señalar familias, deudas, ausencias, retrasos, nacimientos útiles, cuerpos aptos para tareas de carga, muchachas prometidas al servicio del recinto, viudas que podían ser absorbidas por cocinas comunes, niños que aún no producían pero pronto lo harían. El poblado entero empezó a parecerse a un almacén vivo. Enki observó una de esas tablillas al secarse junto al muro caliente de la Cámara de Cuentas. No tenía himnos, no tenía plegarias, solo signos breves, secos, cada uno más duro por su aparente neutralidad. Y sin embargo allí estaba escrita la nueva forma del mundo, no como canción sino como reparto. Los cuerpos ya no pertenecían del todo a quienes los habitaban, pertenecían también al cálculo. Esa noche no acudió al banquete, bajó solo hasta el borde del canal mayor, donde el agua corría negra bajo el cielo y los juncos se inclinaban con un susurro continuo. A lo lejos aún se veía el resplandor del recinto, alto y sereno, como si nada pudiera corromperlo. Enki metió la mano en el agua hasta la muñeca. Estaba más tibia de lo normal. La retiró y la olió. Traía una nota amarga, casi metálica, como si la llanura empezara a avisar algo que nadie en la casa alta deseaba escuchar. Entonces comprendió otra verdad, más incómoda que la anterior. No bastaba con poseer el grano. El poder verdadero había empezado cuando unos pocos convencieron a todos de que incluso su cansancio tenía dueño, mucho antes de que lo pintaran con cuernos de autoridad y lo colocaran en himnos que nadie se atrevía a corregir. Enki era un hombre que caminaba demasiado lejos de donde debía. Los otros herederos del recinto aprendían pronto a moverse como si el mundo hubiera sido dispuesto para recibir sus pasos. Bajaban a los embarcaderos cuando convenía ser vistos, hablaban con supervisores delante de testigos, escuchaban informes con el mentón apenas inclinado y regresaban a la sombra antes de que el barro pudiera secarse en sus tobillos. Enki hacía otra cosa, se demoraba, preguntaba más de lo útil, tocaba con los dedos lo que debía limitarse a registrar con la vista. Había empezado a hacerlo de niño y al crecer nadie había conseguido quitarle esa costumbre sin quebrar algo más valioso en él. Sabía leer los signos de la cámara fría, pero también sabía distinguir el olor del agua que empieza a torcerse. Conocía el peso correcto de una cesta de cebada y el sonido que hace una compuerta mal asentada al atardecer. Podía repetir, como los escribas más viejos, qué familias entregaban más de lo debido y cuáles ocultaban parte de la pesca bajo redes húmedas. Sin embargo, cuanto más aprendía, menos limpio le parecía el orden del recinto. No era compasión pura, era una forma de inteligencia. Comprendía que un sistema puede parecer estable y al mismo tiempo estar comiéndose a sí mismo. Una mañana fue con dos contadores hasta las huertas del este, donde la costra salina había empezado a dibujar vetas blancas en la superficie. Una mujer estaba arrodillada allí,
rompiendo la capa dura con una pala corta. Tenía un niño dormido a la espalda, sujeto con una tela vieja, y otro de pie a su lado, espantando aves con una rama partida. El contador recitó la cifra de raciones que correspondía reducir si esa franja dejaba de producir. Lo dijo sin maldad, como si hablara del clima. Enki miró a la mujer. Ella no alzó la vista, solo siguió clavando la pala en la tierra amarga, respirando por la boca para no tragarse el polvo salado. «Si recortas aquí», dijo Enki, «perderás el campo entero en la próxima estación». El contador parpadeó incómodo, no porque dudara del argumento, sino porque un heredero no debía discutir en voz alta una mecánica de reparto delante de quienes la padecían. «La norma es clara», respondió. Enki no insistió. Se agachó, tomó un puñado de tierra y la frotó entre los dedos. El residuo blanco se quedó pegado en las yemas como una advertencia. Aquella misma tarde ordenó, sin sello formal, que desviaran agua más dulce hacia esa zona durante 2 noches. Era una corrección mínima, casi una desobediencia doméstica, pero el rumor llegó al recinto antes que él. En la comida nocturna, uno de los mayores, un hombre de barba cuidada, ojos pesados y voz suave por costumbre de mandar, dejó la copa en silencio antes de hablar. Un canal abierto donde no corresponde es grano perdido en otro sitio. Un campo muerto es grano perdido para siempre, respondió Enki. Nadie levantó la voz. Eso habría sido vulgar, pero la mesa entera sintió el roce de algo peligroso, no una disputa por agua, sino una diferencia más honda. Los mayores administraban la escasez como quien corta tela. Enki empezaba a mirarla como si cada recorte dejara memoria. No tardó en hacerse evidente que su problema no era solo con las cifras, era con la costumbre del recinto de convertir toda vida en función. Un muchacho de unos 12 años, tomado meses atrás de una familia de pescadores, había sido puesto a secar tablillas al sol. Tenía manos rápidas y buena memoria. Repetía signos con exactitud, pero se distraía mirando las aves sobre el canal. Un supervisor quiso enviarlo a cargar arcilla porque su espalda crecería mejor en trabajo duro. Enki lo detuvo. Pidió que lo dejaran en la sala de cuentas. El supervisor sonrió con paciencia ofendida. «¿Quieres hacer escriba a un hijo del lodo?» Enki miró al muchacho, luego la tablilla donde estaban marcadas entradas y pérdidas de la semana. «Quiero hacer útil a alguien que ya observa». No era generosidad, era una grieta. En el recinto, los destinos parecían decididos por nacimiento, pelvis, hombros, obediencia, belleza o parentesco. Alterar uno solo de esos recorridos era insinuar que la jerarquía no era tan natural como fingía. El muchacho se quedó. Aprendió a alisar barro, a sostener el cálamo, a copiar signos sin temblor. Años después, hombres más prudentes dirían que Enki había sido sabio. La verdad era menos noble y más riesgosa. Simplemente no soportaba ver cómo se desperdiciaba una mente porque el sistema solo sabía clasificar cuerpos. Por eso caminaba tanto. Iba a los embarcaderos cuando llegaban las barcas de caña cargadas con betún, conchas y piedra áspera desde tierras lejanas. Escuchaba a los navegantes hablar de corrientes extrañas, de bancos de arena donde antes no los había, de islas bajas que aparecían y desaparecían como si el Golfo respirara con mal humor. Bajaba a los corrales, donde las mujeres limpiaban vísceras y discutían en voz baja lo que el recinto nunca oía del todo. ¿Quién había perdido un hijo? ¿Quién había cambiado grano por sal? ¿Quién fingía estar enfermo para no volver al canal secundario? Se detenía con los viejos que ya no servían para carga, pero todavía podían decir cuándo una estación venía torcida por el color de los insectos o el ruido del viento en los juncos. Todo eso lo llevaba de regreso a la casa del agua profunda, y allí sucedía lo más importante. Los demás reunían información para conservar el orden. Enki empezaba a reunirla porque temía su fragilidad. Una noche abrió una canasta vieja, casi olvidada en un estante bajo. Dentro había tablillas partidas, cuerdas anudadas, pequeñas fichas de arcilla y una lista de nombres que no pertenecían a nadie del poblado actual. Eran nombres de otra gente, de otro asentamiento, quizá de una franja de costa ya tragada por el agua. Los leyó despacio, como si al pronunciarlos en silencio pudiera devolverles una casa. Comprendió entonces que la autoridad del recinto se sostenía también sobre un crimen discreto. No solo repartía el trabajo y la comida, también decidía qué memoria era digna de conservarse y cuál podía hundirse sin testigos. Enki seguía comiendo arriba, seguía durmiendo bajo techo limpio, seguía siendo hijo de la casa alta, pero algo en él había cruzado ya una línea que no podía desandar. Todavía no era un dios, era más peligroso que eso. Era un hombre que empezaba a recordar por cuenta propia. En la casa alta nadie decía que el deseo fuera libre, decían algo más elegante y más peligroso, que debía ser bien orientado. La frase se repetía en patios perfumados, en cámaras donde las lámparas ardían hasta muy tarde, y en las salas donde las mujeres mayores del recinto examinaban dientes, caderas, sangrados
sangrados y antecedentes familiares con la misma atención con que los contadores revisaban el grano húmedo. Todo tenía una razón pronunciada en voz baja. Toda elección venía envuelta en utilidad. Nadie hablaba de crueldad. Hablaban de equilibrio, de pureza de la casa, de fuerza futura, de hijos aptos para guardar el saber, de mujeres capaces de sobrevivir al parto, de hombres cuya espalda y cabeza prometían continuidad. Así empezó la mentira más íntima del recinto, hacer pasar el control por armonía. En ciertas noches del año, cuando la humedad se pegaba a la piel como una segunda túnica, y el aire olía a aceite caliente, cerveza clara y flores machacadas, las terrazas superiores eran cerradas con telas gruesas. Se encendían más lámparas de lo habitual, sonaban arpas, flautas y pequeños tambores de piel tensada. Los sirvientes traían bandejas con pan fino, dátiles conservados, pescado especiado y jarras reservadas para bocas que nunca probaban la cerveza agria del llano. Los cuerpos se lavaban con agua traída de lejos. El cabello era peinado, ungido, atado con cordeles limpios. Los párpados se oscurecían con polvo de mineral. Las muñecas y los cuellos recibían cuentas escogidas según la ocasión. Desde abajo, la gente del poblado veía apenas la luz y escuchaba la música. Eso bastaba para que el resto del trabajo pareciera tener una cima. Pero dentro no había celebración inocente. Había protocolo. Las uniones del recinto podían empezar en la mirada, en la conveniencia o en una orden dicha con suavidad. Una mujer no era llevada a una cámara por ser únicamente deseada. También era pesada en la balanza invisible de las alianzas, la fertilidad, la obediencia de sus parientes, la salud de sus nacimientos anteriores y la utilidad que su cercanía podía producir entre grupos enfrentados. Un hombre no era elegido solo por vigor. Importaban su linaje, la firmeza de sus manos, la memoria que guardaba, la manera en que miraba a otros hombres y la facilidad con que podía ser elevado sin volverse insolente. El placer no quedaba negado, quedaba administrado. Las mujeres del recinto lo sabían mejor que nadie. Las más jóvenes eran instruidas por ancianas secas, expertas no en ternura, sino en consecuencias. Les enseñaban a reconocer cuándo una visita nocturna significaba favor y cuándo significaba vigilancia. Les enseñaban que una barriga podía elevar a una familia o enterrarla. Les enseñaban a callar cuando convenía, a recordar fechas de sangrado, a no encariñarse demasiado con una promesa, a comprender que en la casa alta incluso la caricia podía ser una forma de archivo. Los hombres, por su parte, aprendían otra lección. Parecer deseables era también parecer inevitables. Se les enseñaba a beber sin perder el control, a mirar sin suplicar, a retirarse antes de parecer hambrientos. Un hombre del recinto que demostrara apetito desordenado perdía autoridad. Uno que lo ocultara y lo aplicara con precisión adquiría algo parecido al prestigio. Enki empezó a odiar esa precisión, no porque ignorara el peso político de la reproducción, eso lo entendía demasiado bien. Una casa no se sostenía solo con graneros, también con descendencia, pactos, parentescos bien cosidos. Lo que no soportaba era la mentira de fondo, que ese orden se presentara como natural, incluso como sagrado, cuando estaba hecho de renuncias ajenas, cuerpos guiados por otros y silencios obligados. La grieta se abrió del todo con una mujer llamada Nin-Eda. No era de sangre principal, pero había crecido dentro del recinto desde niña. Tenía manos firmes, memoria exacta para las listas de semillas y una calma que confundía a los hombres acostumbrados a ser obedecidos. En una estación anterior había perdido un hijo nacido muerto. El hecho fue absorbido por el recinto, con la misma frialdad con que absorbía una mala cosecha. Registro breve, ungüento, reposo, regreso a sus tareas. Ahora uno de los mayores había decidido unirla a un heredero secundario para intentarlo otra vez. Cuando Enki la encontró en el corredor de las cámaras interiores, ella no lloraba. Sostenía una lámpara con pulso firme, pero sus ojos tenían la dureza de quien ya ha entendido que no se le está consultando nada. Dicen que la casa necesita un nacimiento fuerte, murmuró ella. Era una frase correcta. Precisamente por eso resultaba insoportable. La casa siempre necesita algo, respondió Enki. Nineda lo miró apenas, con una fatiga tan antigua que parecía venir de mujeres anteriores a ella, quizá de aquellas cuyos nombres solo sobrevivían en tablillas rotas. Entonces no somos personas dentro de la casa, dijo. Somos momentos útiles. La frase se le quedó a Enki bajo la piel. Esa noche hubo música arriba. Los tambores marcaron el inicio del rito estacional. Una pareja fue presentada en el patio con cuentas nuevas, como si el deseo pudiera ponerse en escena, igual que una ofrenda. Los ancianos bebieron observando. Los jóvenes fingieron no temblar. Las
sirvientas cambiaron las copas con la cabeza baja. Todo parecía hermoso desde la distancia correcta. Todo estaba diseñado para parecer inevitable. Pero Enki, sentado entre los otros, vio lo que ya no podía dejar de ver. La belleza del recinto no ocultaba su mecanismo, lo embellecía. La ley no reprimía el placer. Lo tomaba, lo clasificaba, lo vestía con perfume y lo devolvía convertido en obediencia. Entonces comprendió que la mentira central de la casa alta no era haber prometido protección, ni haber escondido el origen de su poder, ni siquiera haber hecho del trabajo una deuda. La mentira más perfecta era otra, haber convencido a todos, incluso a los que sufrían dentro de sus muros, de que aquello también podía llamarse orden. Nadie anunció la rebelión. No hubo gritos en la plaza baja, ni antorchas, ni un hombre subido a un muro llamando a derribar la casa alta. La llanura no estaba hecha para gestos limpios. El barro traga demasiado rápido las grandes declaraciones. Allí la desobediencia empezó como empiezan las enfermedades del agua, sin espectáculo, extendiéndose por debajo de lo visible hasta que un día ya no puede separarse el accidente de la intención. Primero fallaron las cuentas. No de forma escandalosa, apenas un saco que llegaba con menos cebada de la esperada, unas redes declaradas rotas antes de tiempo, una hilera de peces contados con prisa al final de la tarde, cuando los dedos ya no distinguían bien entre fatiga y cálculo. Después vinieron pequeñas ausencias, un hombre que no acudía al canal secundario porque su hijo tenía fiebre, una mujer que entregaba pan para 8 cuando la lista pedía 10, un muchacho que juraba haber perdido una herramienta en el barro, un remero que tardaba media jornada más en volver desde la franja sur porque, según decía, el viento había girado. Ninguno de esos actos bastaba por sí solo para levantar castigo severo. Juntos empezaban a dibujar otra cosa. No era pereza, era desgaste convertido en método. Los supervisores tardaron en comprenderlo porque habían sido educados para reconocer el desafío solo cuando adopta forma de insolencia. Necesitaban un rostro, un nombre, una negativa clara, pero la llanura estaba respondiendo de otra manera. No decía no, decía después, decía se perdió, decía no alcanzó, decía el agua estaba rara, decía el niño tosía, decía el barro cedió bajo el pie, y mientras tanto el trabajo seguía. Sí, pero nunca con la docilidad exacta que la casa alta exigía para parecer eterna. Enki lo advirtió antes que los demás porque escuchaba donde otros solo verificaban. En los embarcaderos oyó a 2 pescadores discutir sobre anzuelos sin dirigirse del todo la palabra. Uno dijo que el canal profundo ya no devolvía peces como antes. El otro respondió que quizá los peces estaban cansados de alimentar bocas que no conocían el lodo. En el campo del este, una mujer entregó su cesta y sostuvo la mirada del contador un segundo más de lo acostumbrado. No había desafío abierto en sus ojos. Había algo más difícil de corregir, la desaparición del respeto interior. En las cocinas comunes corrió el rumor de que algunas familias enterraban pequeñas vasijas de grano bajo los suelos de caña. No era riqueza, era defensa, una ración arrancada a la contabilidad del recinto. La casa alta respondió como sabía hacerlo, con más registro. Aparecieron nuevas tablillas, más signos, más marcas junto a los nombres, retrasos, pérdidas, sospechas, familias a vigilar, mano útil, mano dudosa, vientre fértil, espalda lesionada, muchacho recuperable, muchacha apta para servicio interior. Era la lógica habitual. Si algo se desordena, mídelo mejor. Si alguien escapa, nómbralo antes. Si el cuerpo se desvía, apriétalo dentro de una categoría, pero la categoría no detenía el cansancio, ni la memoria del abuso. Una tarde llevaron ante el patio inferior a un hombre acusado de ocultar pescado seco en un doble fondo de su embarcación. No negó nada, tenía la cara curtida, una cicatriz vieja en la ceja y esa quietud endurecida que aparece cuando alguien ya ha calculado el precio del castigo y lo considera menor que el del hambre. El supervisor habló de robo a las reservas comunes, de quiebre del equilibrio, de ejemplo necesario. Los presentes miraban al suelo. Nadie defendió al hombre. Nadie lo insultó tampoco. Eso fue lo que inquietó a Enki, la ausencia de condena compartida. El castigo ya no producía adhesión, solo enseñaba distancia. Cuando terminó la escena y el patio empezó a vaciarse, Enki siguió al acusado hasta el borde del canal, donde lo habían dejado arrodillado, con las muñecas atadas por delante. Le ofreció agua. El hombre bebió poco, como si incluso la sed debiera administrarse. ¿Por qué arriesgarte por tan poco?, preguntó Enki. El hombre alzó la vista. No reconocía en él a un aliado, solo a otro rostro del recinto. Porque era poco para ustedes, dijo. Para nosotros no. La frase no tuvo el tono de una acusación teatral. Fue peor por su sencillez. Partía el mundo en dos sin elevar la voz. Esa noche Enki regresó a la casa del agua profunda, con una inquietud que ya no cabía en observaciones dispersas. Empezó a revisar tablillas antiguas, listas de distribución, pérdidas de estaciones anteriores, niveles de agua, registros de enfermedad, movimientos de cuadrillas. Donde los demás veían incidentes separados, él vio una forma. La llanura estaba retirando obediencia, no de una vez, sino por capas. Era una rebelión sin consigna, nacida no del coraje repentino, sino de la acumulación
acumulación de agotamiento, humillación y cálculo doméstico. Y comprendió algo más inquietante todavía. Tenían razón, no en todo, no en cada engaño, no en cada ocultamiento, pero sí en el impulso profundo. La casa alta había tensado el orden hasta convertirlo en extracción continua. Había tomado trabajo, placer, nacimientos y memoria. Ahora empezaba a recibir de vuelta lo único que un pueblo exhausto puede ofrecer sin matarse de inmediato: fricción. Por primera vez, Enki hizo algo que no era simple corrección ni simple duda. Tomó varias tablillas pequeñas, alisó barro fresco y comenzó a copiar en secreto información que el recinto consideraba demasiado valiosa para circular fuera: tiempos de crecida, nombres de pozos dulces aún estables, rutas de embarcaciones seguras, proporciones de semilla reservada, lugares donde el suelo resistía mejor la sal. No sabía aún para qué lo hacía. Solo sabía que el conocimiento no debía quedarse encerrado cuando el encierro mismo formaba parte del daño. Mientras escribía, oyó arriba la música de otra comida nocturna: copas, risas breves, pasos sobre el yeso liso. La vida del recinto seguía girando con su elegancia habitual, como si toda grieta pudiera cubrirse con ceremonia. Pero en las tablillas húmedas bajo sus manos había otra verdad, menos hermosa y más difícil de destruir. Los de abajo no estaban soñando con tomar el poder. Estaban empezando a aprender a vivir sin pedir permiso para todo. Y en una casa fundada sobre la obediencia administrada, eso era ya el principio del derrumbe. Los primeros avisos no llegaron como llegan las historias que después se cuentan a los niños. No hubo un pájaro blanco posándose en el dintel del recinto. No hubo un sueño compartido. No cayó fuego del cielo ni apareció una voz en la noche. Llegaron de la manera en que llega casi siempre la ruina, mezclados con la costumbre, confundidos con pequeñas molestias, escondidos dentro de aquello que una comunidad agotada ya no tiene tiempo de observar dos veces. Fue el agua primero, no porque faltara, sino porque empezó a comportarse como si estuviera pensando otra cosa. En algunos canales amanecía más alta sin razón clara, en otros retrocedía dejando a los bordes una costra amarga, gruesa, que mordía la piel de quienes trabajaban descalzos. En las compuertas del sur, la corriente traía un olor distinto, menos vegetal, más áspero, como si desde el golfo subiera una respiración enferma. Los pescadores se quejaron de peces flacos, de tripas vacías, de cardúmenes que evitaban ciertas bocas de agua donde antes se apiñaban. Los remeros al regresar hablaban de bancos de arena nuevos y de franjas bajas devoradas durante la noche. Nada de eso por separado obligaba a detener el mundo. Junto empezaba a dibujar una amenaza. Después vino la sal. No la sal útil, la que conserva carne o seca pescado, sino la otra, la que sube desde abajo y mata en silencio. Apareció en vetas blancas sobre campos que el año anterior habían dado bien. Se pegó a las paredes bajas de algunas acequias. Dejó una película quebradiza en la superficie de la tierra, como una piel ajena. Los viejos del llano la reconocieron antes que los contadores. Dijeron que la tierra estaba cansándose. Dijeron que el agua dulce estaba perdiendo la pelea. Dijeron que más al sur, donde alguna vez hubo casas y embarcaderos, el suelo se había vuelto una lengua dura que ya no aceptaba semilla. En la casa alta no negaron el fenómeno. Hicieron algo más peligroso. Lo redujeron a administración. Una tablilla nueva apareció en la sala de cuentas con la orden de redistribuir cuadrillas, reforzar bordes, excavar derivaciones, reservar mejores porciones de semilla para zonas de mayor rendimiento probable. Era una respuesta correcta, incluso inteligente, dentro del lenguaje del recinto, pero trataba el problema como se trata una pérdida ordinaria, como si el mundo se hubiera desajustado un poco y bastara con apretar los nudos adecuados para que volviera a obedecer. Enki ya no pensaba así. Había empezado a dormir mal, no por miedo abstracto, sino por la suma de detalles que no encajaban. Una noche fue con dos navegantes hasta la franja más baja, donde el canal principal se abría hacia las aguas del Golfo. Partieron antes del alba, entre nubes de insectos, y un silencio tan espeso que el chapoteo de los remos parecía una profanación. A medida que avanzaban, Enki fue viendo señales que ninguna tablilla del recinto había reunido todavía en un mismo pensamiento. Árboles muertos de pie con raíces lavadas, bordes hundidos, postes viejos de amarre apareciendo donde no debía haber agua, restos de caña ennegrecida saliendo del barro como costillas de una construcción enterrada. Más al sur encontraron algo peor, no una ciudad perdida, no una maravilla, solo la prueba triste de que el mar llevaba tiempo entrando y saliendo sobre lugares donde antes había vida humana. Trozos de cerámica rota, una estera petrificada por la sal, una plataforma baja ya deshecha en sus esquinas, huesos pequeños de cabra mezclados con limo gris. Un navegante escupió al agua y dijo que el Golfo estaba comiéndose la costa como una bestia sin dientes, despacio, sin ruido, pero sin detenerse jamás.
Enki no respondió. Miraba las marcas dejadas en un poste partido. No eran nuevas. Había allí varias alturas de agua, varias estaciones, quizá varios años de avance. Lo insoportable no era que el peligro existiera, era que el recinto hubiera podido observarlo y seguir hablando de equilibrio. Al volver llevó lo visto a los mayores. La reunión se hizo en una cámara interior, lejos de oídos de servicio. Había jarras frías, lámparas bien cuidadas y una mesa de madera lisa donde descansaban tablillas secas, pesas y sellos. Enki habló sin adornos, describió la intrusión de la sal, la retirada de la tierra fértil, las alteraciones en corrientes y fondos. Dijo que no bastaba con corregir canales. Dijo que quizá no estaban ante una estación torcida, sino ante un cambio más largo, más bajo, más brutal. Dijo, por primera vez en voz alta, que algunas zonas debían empezar a vaciarse antes de que el agua decidiera por ellos. Los mayores no rieron, eso lo habría tranquilizado. Lo escucharon con una atención fatigada, como se escucha a un hombre inteligente que está a punto de volverse inconveniente. Uno de ellos, el mismo que siempre hablaba como si repartiera aceite, dobló las manos antes de responder. Si decimos eso afuera, perderemos antes la obediencia que los campos. Otra mujer, vieja y exacta, encargada de nacimientos y reservas internas, añadió sin alzar la voz. La gente soporta el trabajo mientras cree que alguien ve más lejos que ellos. Si admitimos incertidumbre, el recinto se vacía primero por dentro. Ahí estaba la verdad desnuda. No discutían el agua, discutían el efecto político de reconocerla. Enki comprendió entonces que el recinto preferiría retrasar la verdad antes que compartirla a tiempo, no por maldad teatral, sino por esa clase de inteligencia atrapada en sí misma que confunde conservar autoridad con conservar la vida. Para los mayores el orden seguía siendo el instrumento principal. Si la casa alta dejaba de parecer necesaria, todo lo demás, grano, pactos, cuerpos, memoria, podía soltarse con ella. Esa tarde bajó hasta los embarcaderos con el pecho endurecido. Allí oyó un rumor nuevo. En una aldea del sur habían sacrificado 2 cabras negras junto a un pozo amargo, no para pedir lluvia, sino para aplacar lo que venía del agua. En otra estación él habría despreciado la escena como miedo inútil. Ahora vio en ella otra clase de diagnóstico. Cuando el poder se niega a nombrar un peligro real, el pueblo acaba inventándole rostro. La noche cayó pesada, sin viento. Desde la terraza alta llegaba la música de una cena mantenida por costumbre, como si la repetición pudiera impedir el cambio. Enki no subió. Volvió a la casa del agua profunda, extendió varias tablillas pequeñas y empezó a copiar no solo pozos, semillas y rutas, sino también zonas perdidas, marcas de agua, campos que ya no debían confiarse a la próxima estación. Ya no trabajaba contra una mala administración, trabajaba contra el tiempo. Mientras presionaba los signos en el barro húmedo, comprendió con una claridad helada lo que los otros aún se negaban a formular. La llanura no estaba enviando un castigo, estaba retirando sus condiciones de existencia. Y cuando una tierra deja de aceptar el pacto que la sostenía, los hombres que parecían dioses descubren muy tarde que solo habían gobernado mientras el suelo quiso soportarlos. El miedo entró en la casa alta, sin romper puertas. Llegó sentado en detalles que, por separado, todavía podían explicarse. Una barca que tardó 2 días más en volver. Una compuerta del sur encontrada abierta después de la marea, aunque nadie admitiera haberla tocado. Un pozo interior con sabor áspero en la superficie. 2 familias que, en la misma semana, abandonaron de noche sus casas bajas y dejaron atrás esteras, vasijas rotas y un perro atado a un poste, como si hubieran preferido perderlo todo antes que esperar la siguiente orden del recinto. Los supervisores llamaron a eso indisciplina. Los mayores en privado empezaron a llamarlo contagio, pero el verdadero golpe llegó al amanecer del 4.º día. Un navegante regresó solo desde la franja sur, con los hombros quemados por el sol y una costra blanca en las pestañas. No pidió agua de inmediato, pidió entrar. Eso bastó para que le abrieran paso hasta el patio inferior. Allí, rodeado de contadores, guardianes y sirvientes que fingían no escuchar, dijo que una porción entera de la costa baja había desaparecido bajo agua turbia, no una acequia, no un borde menor, una franja de casas, corrales y tierra de cultivo que él había visto la estación anterior. Ahora solo quedaban postes torcidos asomando como dedos rotos y restos de techos girando en la corriente. La noticia subió más rápido que el humo. Aquella noche, por primera vez en años, no hubo música en las terrazas altas. Las lámparas sí ardieron, pero en menos número. Las jarras fueron servidas igual, aunque apenas se tocaron. Los corredores internos respiraban un silencio distinto, no solemne sino tenso, como el de un animal que oye crujir
crujir la rama antes de ver al cazador. Enki fue llamado a la cámara de reuniones junto con los viejos de cuentas, la mujer encargada de nacimientos y reservas, 2 supervisores de canales y los 3 hombres más cercanos al control del recinto. No había sirvientes dentro, no había adornos innecesarios. Sobre la mesa de madera habían extendido tablillas, cuerdas de medida, una lista de familias útiles y otra de embarcaciones disponibles. Eso fue lo que Enki vio primero. No el miedo en los rostros, sino su traducción inmediata a inventario. Uno de los mayores habló sin rodeos. Si el agua entra así en el sur, no podremos conservarlo todo. Nadie discutió la frase. El recinto había vivido demasiado tiempo de parecer infalible. Ahora cada uno estaba buscando una manera de sobrevivir a la caída sin confesarla del todo. Un supervisor pidió concentrar cuadrillas en los canales más cercanos a la casa alta. Otro propuso cerrar las rutas menores y reservar embarcaciones para el recinto y los almacenes. La mujer de reservas insistió en trasladar primero las semillas sanas, los aceites, los sellos, las cuentas de intercambio y a las mujeres embarazadas del interior. Uno de los hombres de barba cuidada, que siempre había confundido calma con sabiduría, dijo lo que todos estaban pensando de una forma u otra. Si perdemos los archivos, perdemos el orden. Si perdemos el orden, perdemos todo. Enki lo miró sin responder de inmediato, porque comprendía el peso de lo dicho. Sin listas, rutas, medidas, ciclos, nombres y reservas, el mundo podía romperse más deprisa aún. Pero también comprendía la trampa, llamar todo a lo que cabía en el recinto. Los hombres del llano, las mujeres de los hornos, los niños de las acequias, los viejos que conocían los pozos dulces sin necesidad de tablillas, quedaban otra vez fuera de la definición principal de lo salvable. Si salvas solo lo que está escrito, dijo por fin, perderás a los que saben vivir cuando lo escrito no alcanza. Hubo un silencio espeso. No era una frase heroica, era un cálculo distinto. Un supervisor golpeó la mesa con 2 dedos. La gente huirá si abrimos el grano y soltamos las barcas. La gente huirá igual, respondió Enki, pero con menos posibilidad de llegar viva. Esa fue la grieta definitiva. Hasta entonces habían discutido prioridades. En ese instante empezaron a discutir el valor de las personas frente al valor del sistema. Los mayores querían salvar aquello que podía reconstruir la autoridad. Semillas, cuentas, signos, linajes internos, metales, vasijas selladas, los cuerpos seleccionados que prolongaban la casa. Enki quería otra cosa, sacar también a remeros, pescadores, cavadores, parteras, niños fuertes, animales útiles, herramientas simples, rollos de cuerda, cuchillas, cestas, vasijas sin grietas. No porque idealizara al pueblo, sino porque sabía que una ciudad puede levantarse con manos cansadas y saber disperso. En cambio, una colección de tablillas y sangre escogida no cava por sí sola ni sobrevive sin obediencia previa. La discusión no terminó con un acuerdo limpio. Terminó como terminan las noches, en que una élite descubre que ya no comparte el mismo futuro, con concesiones secas, reservas mutuas y decisiones tomadas a medias. Se ordenó preparar embarcaciones discretamente. Se prohibió anunciar el alcance real del daño. Se hizo una lista prioritaria de objetos y otra, más pequeña, de familias del exterior que podían ser incorporadas si quedaba sitio. Todo estaba dicho en el lenguaje habitual del recinto, pero debajo ya latía otra cosa, pánico disciplinado. Cuando la reunión se deshizo, Enki no volvió a su cámara, bajó a la casa del agua profunda, encendió una sola lámpara y empezó a separar lo imprescindible con una velocidad nueva en las manos. Tablillas de rutas, nombres de pozos dulces, mezclas de barro resistentes, semillas de mejor aguante, nudos de cuerda usados por las parteras para contar meses, listas de familias que no debían quedar atrás. No estaba salvando una biblioteca, estaba arrancando del orden lo que aún podía servir a la vida. Arriba, por primera vez, los que habían aprendido a parecer eternos caminaban de una puerta a otra, sin la lentitud estudiada de siempre. Ya no medían solo reservas, medían su propia mortalidad. Y esa noche, antes de que el agua llegara hasta los patios, los futuros dioses conocieron la experiencia más humana de todas, comprender que no iban a poder salvarlo todo y que lo que eligieran salvar los delataría para siempre. El agua llegó de noche, como llegan las cosas que no necesitan permiso. No entró primero por la gran acequia, ni derribó de inmediato los muros del recinto, como habría querido una imaginación devota. Empezó peor, filtrándose, bajo las esteras, por los bordes de las zanjas ya saturadas, por las uniones blandas del adobe. Los perros fueron los primeros en saberlo, aullaron hacia la oscuridad con una insistencia rota, girando sobre sí mismos, tensos ante algo que aún no tenía forma visible. Después despertaron las cabras, luego los niños, luego el poblado entero, que salió de las casas bajas con lámparas torpes y vio que el suelo ya no reflejaba el cielo como otras veces. Lo había tragado. No hubo trompetas,
Hubo confusión. Enki ya estaba despierto cuando el primer golpe serio sacudió el borde sur. Sintió el temblor por la vibración de una jarra apoyada en el piso. No necesitó más. Salió al corredor y encontró a 2 sirvientes corriendo sin protocolo, descalzos, con el agua hasta los tobillos. Esa sola imagen habría bastado para anunciar el final de un mundo. En la casa alta nadie corría así. Abajo, en el poblado, las voces ya habían dejado de distinguir órdenes de nombres. Se gritaba por hijos, por sogas, por sacos, por remos, por madres demasiado lentas para levantarse. Un poste de corral cedió con un chasquido seco. El ruido de la madera arrastrada se mezcló con el bramido del agua entrando por donde antes había sendero. No era una ola única, era una sucesión de empujes, corrientes cruzadas y retornos violentos, como si el golfo entero hubiera encontrado de pronto los huecos exactos para meterse en la tierra. Enki bajó a la casa del agua profunda con una lámpara en una mano y un saco de cuero en la otra. No intentó salvarlo todo. Eso ya pertenecía a las fantasías de los que nunca habían tocado el barro en crisis. Tomó las tablillas pequeñas que había preparado, rutas, pozos, semillas, signos básicos, listas cortas de familias y oficios, 2 bolsas de grano seco, un cuchillo, cordeles, pesas pequeñas. Lo demás quedó en los estantes, quieto por un instante absurdo, como si todavía pudiera haber mañana para ordenarlo. Al salir, oyó el derrumbe de una pared exterior. El sonido fue más íntimo de lo esperado. No un estruendo heroico, sino el reventar húmedo de algo saturado que se rinde. El agua entró por el corredor bajo en una lengua negra, cargando cañas rotas, barro gris y una bandeja de arcilla que giró contra el muro antes de desaparecer. Una joven del servicio cayó al intentar subir la rampa. Enki la levantó del brazo y la empujó hacia el patio alto sin decir palabra. Ya no había tiempo para consolar, solo para mover cuerpos. En el embarcadero principal, el caos tenía su propia lógica cruel. Todos sabían que las barcas eran pocas. Eso volvía cada gesto sospechoso. Hombres cargaban sacos que después soltaban al darse cuenta de que una persona ocupaba menos espacio útil que una reserva y al mismo tiempo pesaba más en la conciencia. Una mujer apareció con un niño dormido y otro aferrado a la cintura. Nadie quería decirle que subiera. Nadie quería decirle que no. Un supervisor intentó imponer la lista prioritaria del recinto y recibió por respuesta no una rebelión gloriosa, sino empujones desesperados, manos que arrancaban remos, cuerpos que ya no reconocían autoridad en una voz seca. Allí murió el prestigio de la casa alta, no por una ejecución ni por un discurso. Murió porque, cuando el agua llegó a los pies de todos, las diferencias entre sagrado y común no pudieron mantenerse a la misma altura. Uno de los mayores cayó al barro intentando proteger una cesta sellada con cilindros de cuenta. Nadie se detuvo a ayudarlo de inmediato. No por odio, por jerarquía invertida del desastre. Primero iban los que respiraban, luego lo demás. Enki vio la escena y entendió que ese sería el verdadero juicio de la noche, no una sentencia celestial, sino el orden espontáneo de lo urgente, arrancándole la máscara al orden antiguo. Logró hacer subir a una barca a 2 remeros. Una partera, 3 niños, la joven del servicio, un anciano escriba que apenas podía sostenerse y 2 hombres del llano que conocían pozos del interior. También metió el saco con tablillas y semillas. Nada de aquello obedecía del todo a la lista aprobada horas antes. Precisamente por eso tenía sentido. La supervivencia ya no podía organizarse según prestigio. Debía organizarse según capacidad de rehacer mundo. Cuando empujaron la embarcación, el agua les golpeó de costado con una fuerza que hizo crujir el armazón de juncos y madera. Detrás, el poblado era ya una masa rota de techos inclinados, postes, vasijas flotando boca abajo y sombras humanas moviéndose entre corrientes opacas. Se oían mugidos cortados de animales atrapados, alaridos que dejaban de golpe de ser voces y el choque continuo de objetos domésticos convertidos en restos. No había nada sublime en ello, ninguna belleza terrible, solo materia deshecha. Mientras remaban, Enki volvió la cabeza una vez. La casa alta seguía en pie, pero ya no parecía eterna. El yeso pálido estaba manchado por líneas de agua y barro. Las rampas por donde antes subían ofrendas y cuerpos obedientes ahora devolvían fragmentos de caña, tinajas partidas y un banco de madera que giraba como un juguete inútil. Una lámpara aún ardía en una cámara superior, pequeña e inmóvil frente a la inundación. La visión le pareció insoportable, no por noble, sino por absurda, una última insistencia del orden en seguir siendo visto. Luego la luz desapareció, no supo si por viento, por agua o por falta de manos. Nadie habló durante un largo tramo. El remar exigía la boca cerrada y el pecho medido. A ratos el agua devolvía cuerpos de cabra, haces de juncos, tablones, canastas, una estera
era con objetos domésticos aún atados, como si alguien hubiera creído hasta el final que el mundo podía recogerse y transportarse intacto. El anciano escriba empezó a llorar sin ruido. La partera no lo miró. Sostenía la cabeza de uno de los niños para que no golpeara el borde con cada sacudida. Uno de los remeros murmuró que debían buscar tierra más alta antes del amanecer o la corriente los devolvería al sur. Enki apretó el saco de cuero entre los pies. Dentro, el barro escrito seguía húmedo. Entonces comprendió la verdad final del desastre, más dura que todas las anteriores. El diluvio no estaba separando justos de culpables, no estaba castigando excesos ni premiando inocencias, estaba haciendo algo más indiferente y más exacto, revelando cuánto de la civilización dependía de equilibrios frágiles que los hombres habían confundido con derecho. Los que parecían dioses se hundían como cualquiera. Lo que sobrevivía no era la grandeza, solo lo que podía ser cargado, recordado y usado otra vez antes de que el barro secara. Cuando por fin encontraron tierra que no cedía bajo los pies, nadie cayó de rodillas para dar gracias. No porque no sintieran alivio, sino porque el alivio exige primero creer que alguien ha vigilado por ti. Y los que llegaron a esa lengua de barro firme al norte del desastre ya habían visto demasiado como para conservar intacta esa clase de fe. Desembarcaron en silencio, con las piernas dormidas, la piel endurecida por sal seca y el olor del agua podrida todavía prendido en la ropa. Los niños fueron bajados primero, luego las semillas, luego las cuerdas, las vasijas útiles, las herramientas. Al final, casi con vergüenza, el saco de tablillas. No era una llegada gloriosa, era una transferencia de ruina. Durante los primeros días no existió ciudad, ni templo, ni orden alto. Solo grupos exhaustos aprendiendo a no morir al mismo tiempo. Hubo que buscar agua menos amarga, cortar caña, levantar refugios bajos, secar grano sin perderlo, decidir qué animales podían mantenerse vivos y cuáles debían sacrificarse antes de que consumieran más de lo que devolvían. La gente dormía mal, se despertaba con cualquier ruido. Algunos corrían hacia la orilla apenas oían viento fuerte, convencidos de que el agua había vuelto. Los niños lloraban sin causa visible. Los viejos callaban más de lo habitual, como si hablar demasiado pudiera gastar la poca realidad estable que les quedaba. Enki trabajó con los demás. Eso fue lo primero que cambió. No dio órdenes desde una altura seca. Cargó barro. Midió con sus propias manos dónde convenía abrir una zanja. Ayudó a sostener esteras mientras el viento quería arrancarlas. Repartió grano sin separar primero a los del recinto de los del llano. A algunos les escandalizó esa mezcla. Otros la aceptaron con la rapidez de quienes entienden que el desastre borra ciertas formas de pudor. Pero muy pronto apareció una verdad incómoda. Incluso en la ruina, la gente seguía buscando a quién obedecer. No por devoción, por agotamiento. Una comunidad herida necesita dirección igual que necesita agua, y en esa necesidad empezó a nacer el nuevo engaño. Las primeras semanas bastaron para comprobar que el conocimiento salvado por Enki tenía valor real. Las rutas de agua dulce evitaban marchas inútiles. Las proporciones de semilla permitían reservar sin consumirlo todo. Los nombres de oficios importaban más que los linajes. Un remero servía. Una partera servía, un hombre que conocía barro resistente servía, una mujer capaz de secar pescado sin perderlo servía. La supervivencia, durante un tiempo breve, pareció limpiar al mundo de su teatro antiguo, pero el teatro volvió. Volvió porque la memoria humana no soporta mucho tiempo el vacío de sentido. Los muertos eran demasiados, las pérdidas demasiado absurdas. Los supervivientes no podían aceptar que el agua hubiera decidido sin intención, que la tierra hubiera cambiado sin juicio, que la costa tragada no significara nada. Necesitaban una forma de recordar que no los dejara viviendo dentro del puro accidente, y entonces comenzó la transformación más peligrosa de todas. La necesidad de sentido se puso a trabajar sobre la memoria. El anciano escriba fue uno de los primeros en hacerlo. Lo oyó Enki una noche, junto al fuego bajo, contando a dos muchachos que la casa antigua había caído porque los grandes señores habían conocido señales que el pueblo no entendía. No lo decía con maldad, lo decía como se remienda una tela rota para que todavía sirva. Al día siguiente, una mujer que había perdido a su madre en la inundación dijo que Enki había salvado las semillas porque había escuchado antes que nadie la voz del agua. Otro afirmó que no todos podían entrar en la casa profunda del antiguo recinto, porque allí se guardaban designios demasiado pesados para los hombres comunes. En pocos días, el lenguaje práctico empezó a cubrirse de brillo. Enki intentó corregirlo. Dijo que no había habido voz alguna, solo señales mal reunidas por quienes no quisieron verlas enteras. Dijo que el agua no castiga ni elige. Dijo que los que murieron no habían sido menos dignos ni menos amados por alguna fuerza superior. Dijo incluso que él no había salvado una ley divina, sino listas, rutas y semillas.
pero cada aclaración se deshacía al tocar la necesidad ajena. La gente no quería solo instrucciones para vivir, quería una forma de soportar lo perdido, sin admitir que el orden anterior había sido, en el fondo, humano y falible desde el comienzo. Entonces los mayores que habían sobrevivido comprendieron algo antes que él. Si el nuevo asentamiento iba a mantenerse unido, el antiguo poder debía renacer bajo una forma más alta y menos discutible. Fue así como empezó Eridu, no con un plano trazado por el cielo, no con una revelación. Empezó cuando decidieron levantar primero no la casa más amplia para dormir, sino el recinto más alto para guardar. Allí pusieron semillas, tablillas, sellos, medidas, objetos traídos del sur y los nombres que merecían continuar. Allí empezaron a separar de nuevo el adentro y el afuera. Allí las historias comenzaron a ordenarse para servir al futuro. Lo que antes había sido cálculo se narró como sabiduría trascendente. Lo que antes había sido selección de cuerpos se presentó como linaje favorecido. Lo que antes había sido miedo disciplinado se volvió acceso exclusivo a secretos. Y Enki, contra su deseo más íntimo, quedó en el centro de esa operación, no porque lo pidiera, porque convenía. Había trabajado con sus manos, sí. Había visto más lejos, sí. Había salvado saber útil, sí. Todo eso lo convertía en la figura perfecta para una mutación narrativa que los demás necesitaban desesperadamente. El hombre que había administrado agua podía convertirse en el señor del agua, el guardián de memoria en fuente de sabiduría, el sobreviviente lúcido en mediador entre lo humano y lo que debía parecer superior. La primera vez que oyó su nombre pronunciado con reverencia ritual, sintió una vergüenza más dura que el miedo. Comprendió que la nueva ciudad no solo se estaba levantando sobre barro fresco, también sobre una mentira mejor construida que la anterior, porque ahora ya sabían, con la experiencia clavada en la carne, que los dioses podían hundirse como cualquiera, y precisamente por eso necesitaban inventarlos de un modo más perfecto, menos discutible, más lejano de la fatiga y de la culpa. Antes del templo hubo refugios, antes del himno hubo hambre, antes del dios hubo un hombre obligado a cargar memoria entre las aguas. Pero en Eridu, poco a poco, esas tres verdades empezaron a separarse, y en esa separación nació la primera forma estable de lo sagrado. Años después, cuando Eridu ya tenía patios definidos, almacenes secos y una casa elevada que empezaba a parecerse demasiado a la antigua, el anciano escriba volvió a encontrar la tablilla prohibida. Había pasado por muchas manos. El borde estaba mellado. Una esquina se había roto. Alguien había rehecho 2 signos con torpeza, quizá para salvar el sentido antes de que el barro acabara de deshacerse. Pero la frase seguía allí, terca como una raíz bajo el yeso nuevo. Antes de que los grandes señores recibieran nombre, ya había casas, ya había cuentas, ya había hambre. La leyó al amanecer, solo, mientras el aire del pantano aún guardaba frío y los primeros trabajadores cruzaban en silencio hacia los embarcaderos de caña. Desde la cámara alta llegaban los sonidos familiares de una ciudad que empezaba a creer en sí misma, jarras movidas con cuidado, pasos medidos, el roce de una escoba sobre el piso, la tos de un guardián viejo. Todo parecía nuevo, todo olía, sin embargo, a repetición, porque Eridu había sobrevivido, y sobrevivir no significa necesariamente comprender. Los muertos del sur ya se estaban volviendo relato. Los niños nacidos después de la inundación conocían la costa perdida como se conoce una herida ajena, por imágenes prestadas, por frases incompletas, por silencios de los mayores en la hora mala del día. Para ellos, el agua que destruyó casas, cuerpos y corrales iba dejando de ser un proceso de sal, marea y tierra vencida. Empezaba a convertirse en un episodio útil para organizar el miedo. Los que deseaban orden hablaban de designio, los que deseaban prestigio hablaban de elección, los que deseaban justificar la nueva altura del recinto hablaban de conocimiento reservado. Así, poco a poco, la catástrofe iba siendo arrancada de la materia y entregada a la doctrina. El escriba lo veía con la tristeza exacta de quienes entienden demasiado tarde el mecanismo del mito. No se inventa una mentira de una vez. Se la va puliendo hasta que el dolor puede vivir dentro de ella sin protestar demasiado. Enki envejecía no muy lejos de allí. Nunca consiguió impedir lo que se levantó alrededor de su nombre. Tal vez nadie habría podido. Había enseñado dónde abrir zanjas, cómo secar mejor el grano, cuándo no confiar en el agua turbia, qué semillas reservar y qué familias no debían quedarse sin ración en la estación áspera. Había hecho cosas concretas, humanas, visibles. Precisamente por eso fue fácil convertirlo en algo más alto. Los que lo rodeaban no mintieron del todo, solo cambiaron la dirección del asombro. Donde hubo atención, dijeron revelación. Donde hubo memoria, dijeron sabiduría divina. Donde hubo miedo bien leído, dijeron dominio sobre las aguas. Así nacen los dioses cuando una sociedad necesita que el poder parezca más limpio que su origen.
El escriba tomó una tablilla nueva y empezó a copiar, no para el recinto, sino para un futuro que quizá tampoco querría escuchar. Sus dedos ya estaban deformados por años de barro húmedo, pero el gesto seguía siendo firme. Escribió despacio, presionando cada signo como si todavía pudiera negociar con el olvido. Escribió que antes de los primeros dioses sumerios hubo hombres y mujeres de carne cansada, hubo pescadores que miraban el color del agua para adivinar si traerían comida o fiebre, hubo campesinas que conocían la sal por la manera en que rajaba la piel del talón, hubo parteras que contaban meses con nudos en cuerda y no con himnos, hubo remeros que sabían dónde el fondo cambiaba antes de que los administradores lo marcaran en tablilla, hubo casas bajas, embarcaderos, corrales, almacenes, cuentas y deudas. Hubo una élite que aprendió a vestir la necesidad de solemnidad. Hubo banquetes sostenidos por espaldas ajenas. Hubo cuerpos elegidos y cuerpos gastados. Hubo placer usado como ley, trabajo usado como obediencia, memoria usada como propiedad. Y antes de que los llamaran dioses, aquellos hombres ya habían descubierto el secreto más antiguo del poder. Si controlas el agua, el grano, el deseo y el relato, terminarán llamando sagrado a tu conveniencia. Eso fue lo que existió sobre la tierra antes de los primeros dioses sumerios. No gigantes, no luces caídas del cielo, no una estirpe imposible. Existió una civilización costera, herida y brillante a su manera, que aprendió demasiado pronto a separar a quienes mandaban de quienes sostenían el mundo con las manos. Existió una clase de señores que todavía dormía como hombre, sudaba como hombre y temía como hombre, pero que ya no quería ser medida por la misma vara que el resto. Existió un desastre natural que quebró su escenario, y existió después una nueva ciudad que transformó supervivencia en teología para no admitir que lo sagrado había nacido, en parte, del miedo a recordar con precisión. Cuando terminó de escribir, el escriba dejó la tablilla junto a la otra, la rota, la antigua, la culpable. Durante un largo rato no hizo nada. Escuchó el despertar de Eridú, el rumor de las cañas, el golpeteo leve de una cuerda contra un poste. Pensó en los nombres hundidos bajo el sur, en las casas tragadas por el agua, en los niños que un día repetirían oraciones sin saber que debajo de ellas había barro, cuentas y hambre. Comprendió que quizás su texto tampoco salvaría la verdad. Tal vez sería recortado, corregido, enterrado o leído siglos más tarde como una rareza inconveniente. Aún así, escribió la última línea, no para vencer al templo, solo para dejar una grieta. Antes de los dioses hubo administradores de la vida, después los llamaron eternos.